que quieran hacer algún aporte o que quieran preguntar algo. Eso sería lo ideal. En este momento, no sé, creo que hay alguno que otro micrófono abierto. A ver, ahora no, ahora están cerrados. Y bueno, sería conveniente que todos cierren el micrófono, ¿sí? No sé si se escuchó lo que dije. Sí, está bien. Yo lo escuché bien. Bien, bien. Sí, hermano. A ver. Bueno, entonces. Bien, hermano Henry. Sí, señor. Ya estoy abriendo aquí la diapositiva para ver si se puede mirar. Ya. Espérame tantico, hermano. Me dicen si se puede ver la diapositiva, por favor. Bueno. La aplicación. Ya. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno. ¿Sí se ve grande? Bueno. Claro, sí, está bien. Bueno, listo. Empezamos ya. Empezamos ya, hermano. Listo, muy bien. Hoy vamos a repasar, a hacer un repaso, ¿sí? Del estudio sobre la identidad de los 24 ancianos. Ya hemos estudiado los 144,000 y ahora vamos a estudiar quiénes son estos 24 ancianos a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Bueno, ¿me escuchan bien, no? Primero que todo, tenemos que analizar cada uno de los textos bíblicos donde se encuentran estos 24 ancianos. El primer texto bíblico lo podemos ver aquí en Apocalipsis 4:4. Dice, y alrededor del trono, hermano Guillermo, si quiere puedes desactivar el micrófono para que... Listo. Sí, el micrófono tuyo para que no se escuche ruido. ¿Sí? Dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Ves? Bueno, hermanos, primero que todo, tenemos que hablar acerca de las ropas blancas, ¿no? Sí. Dice que están vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Ah? Se ha debatido, hermano. Sí, se ha debatido mucho la identidad de estos 24 ancianos, ¿no? Sí. Algunos dicen que estos 24 ancianos son los 144,000, como por ejemplo los testigos de Jehová enseñan eso. Otros enseñan que estos 24 ancianos se refiere a una corte celestial, angelical. ¿Sí? Pero tenemos que mirar en el contexto bíblico ver qué es lo que enseña, ¿no? ¿Cuál es la correcta exégesis e interpretación? Otros, pues enseñamos que estos 24 ancianos, ¿sí? Pues se refieren pues a un grupo de personas que fueron redimidas y que vencieron. Bueno, pero esto lo vamos a ver a lo largo del estudio para poderlo evidenciar a la luz del contexto bíblico, ¿no? En primer lugar, hermanos, aunque algunos lo consideran como una corte angelical, es decir, el contexto bíblico, el texto y el contexto bíblico, ¿sí? Nos da a entender que son representantes humanos de la iglesia, ¿cierto? De que la referencia a los 24 tronos, fíjense que habla de 24 tronos, en los que están sentados, indican que reinan con Cristo, ¿no? ¿Ah? En ningún lugar de las Sagradas Escrituras se menciona que los ángeles se sienten en tronos, ni se muestra mucho menos a los ángeles gobernando.
a los seres humanos, los cristianos, sí, a la iglesia de Cristo, se le promete varias veces que gobernará con Cristo. Hay un resumen. Apocalipsis 5:10, Apocalipsis 24, Mateo 19:28, Lucas 22:30, Primera de Corintios 6, 2 al 3 y Segunda de Timoteo 2:12. Como esto está quedando grabado, este estudio, entonces para que ustedes los analicen, ¿no? Mire, hermanos, la palabra que se utiliza, la griega, que es traducida ancianos, nunca, hermanos, se emplea en las escrituras para referirse a los ángeles, sino siempre a los hombres. ¿Ah? Se emplea para referirse a los ancianos, pues en general, y de gobernantes tanto de Israel como de la iglesia, ¿sí? Ustedes saben que pues, en el pueblo de Israel habían ancianos también, y en la iglesia de Dios también habían pues ancianos, ¿no? No hay dudas de que no hay uso de esta palabra fuera de Apocalipsis para referirse a los ángeles. En ninguna parte, hermano, usted dice que se refiere a una corte celestial. Ya, eso ya es una interpretación privada del texto. ¿Ah? ¿Ves? Entonces, es muy importante entender esto, ¿no? ¿Ah? Claro, a Dios se le llama el anciano de días, ¿sí? Pero ese término plural ancianos nunca, jamás en las escrituras se utiliza para referirse a los ángeles. ¿Ah? Un detalle muy importante es que, para destacar, ¿sí? Es que estos ancianos aparecen vestidos de blanco, ¿no? Como lo dice el texto, vestidos de ropas blancas. ¿Ya? Quizás algunos podrían decir, pero es que los ángeles también aparecen vestidos de blanco y mostrar textos como Juan 20:12 y Hechos 1:10. Las ropas blancas son las vestiduras de los creyentes seguidores de Cristo. ¿Ah? Eso es particularmente cierto en el contexto inmediato del Apocalipsis. ¿Ah? Fíjense, hermanos, para una evidencia, es decir, todo hay que justificarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Uno no puede llegar a hacer conjeturas de algo que no enseña la Biblia. ¿Ah? Fíjense que, hermanos, que en Apocalipsis 3:5, ¿sí? Y no lo vamos a leer porque es un resumen, hermanos, pero dice que Cristo le prometió a los creyentes de Sardis que serían vestidos de vestiduras blancas. Les aconsejó a los de la Odisea que compraran vestiduras blancas para vestirse. En Apocalipsis 3:18. En la cena de la boda del Cordero, su esposa, que es la iglesia, se vestía limpio y resplandeciente. Ven, hermanos, la ropa blanca simboliza la salvación en el Evangelio de Jesucristo. Ahora nosotros hay otra talla que es, estaban vestidos de ropa blanca, ¿sí? Mire este señal de que eran seres humanos. En la Biblia, hermanos, nunca se prometen coronas a los ángeles, ni nunca se ve a los ángeles usándolas. Ador del vencedor, ¿sí? Por lo que satisfactoriamente compitieron, hermanos, y ganaron la victoria. Vez tras vez, hermanos, vemos en las Sagradas Escrituras cómo se le promete corona a los vencedores en Cristo, ¿no? ¿Ah? Cristo le prometió, por ejemplo, esta corona a los fieles creyentes de Esmirna en Apocalipsis 2, en Apocalipsis capítulo 2 y el verso 10. Dice, no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo va a enviar a algunos de ustedes a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, hermano. ¿Ves? Otros textos que
demuestran y evidencian de que a los creyentes se les promete una corona es en 1 Corintios 9:25. Ojalá que estén anotando, por favor, hermanos. ¿Sí? Lo dice las Sagradas Escrituras, eso no es mi argumento personal. La Biblia no es de interpretación privada. ¿Sí? Y si hay mucho simbolismo en el Apocalipsis y muchas palabras que no se entienden, tenemos que buscar en el mismo contexto de la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. 1 Corintios 9:25, 2 Timoteo 4:8, Santiago 1:12. ¿Ah? ¿Ven, hermanos? Entonces, algo muy importante también para resaltar y que demuestra de una forma categórica e incisiva que estos 24 ancianos no se refiere ni a los 144,000, ni mucho menos tampoco a la corte celestial angelical, ¿sí? Es lo que dice, por ejemplo, en 1 Crónicas 24, del 4 al 5, ¿no? ¿Ah? Recordemos que ahí, ese texto lo estuvimos leyendo ayer, ¿sí? No lo vamos a leer otra vez, pero en la Biblia el número 24 se usa para hablar de consumación y representación. Miren, hermanos, ahí en 1 Crónicas 24, 4 al 5, del 7 al 18, ¿sí? Se habla de 24 príncipes del santuario, representando a los 24 grupos de los sacerdotes levíticos, ¿sí? Descendientes de Aarón. ¿Ah? Es decir, si a mí me vienen a decir que los 24 ancianos son seres o huestes angelicales, tienen que demostrarme, a ver, a la luz de las Sagradas Escrituras, por qué se dice eso. ¿Acaso es que se habla de 24, ese número 24 en alusión a las cortes celestiales angelicales? En ninguna parte de la Biblia he encontrado eso, ¿cierto? Pero sí se habla de 24 príncipes de santuario representando a los 24 grupos de los sacerdotes levíticos. Eso nos demuestra que esos 24 ancianos tendrán una función sacerdotal. ¿Ah? También se habla de 24 divisiones de cantantes en el templo. Y fíjate que a estos 24 ancianos también, como les voy a demostrar ahorita, se les ve tocando arpas y cantando un cántico nuevo, ¿no? ¿Ah? ¿Ves? Algunos hermanos creen que los ancianos representan a Israel, los redimidos de lo largo de la historia, y seguirá viéndolos, ¿sí? Pero la nación en su conjunto aún no había sido redimida, ¿sí? Los ancianos tampoco pueden ser los santos que han salido de la tribulación, como algunos lo interpretan, ¿no? Ya que ellos aún no se habían convertido, ¿sí? Otros dividen a los 24 ancianos en dos grupos de 12. Algunos dicen, no, 12 se refiere a las 12 tribus de Israel, y el otro 12 a los apóstoles, a la iglesia, nacimiento de la iglesia cristiana. Entonces 12 más 12 es igual a 24, ¿sí? Pero, sin embargo, en todas las apariciones de Apocalipsis se muestra como, los 24 ancianos siempre se muestran como un grupo unido de 24. Salió. Eso se salió. No se oye.
No se escucha nada. Oiga, hermano Wilmer, ¿Qué más, hermano Henry? ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, Guillermo es, perdón. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, sí, señor. ¿Usted qué tal? Ah, bien, bien, aquí, escuchando, No pero se escucha se bien. ¿Qué interrumpió. pasaría? No, se interrumpió, quién sabe qué sería. Se interrumpió. ¿Qué sabe qué pasaría? Y no será ya donde el hermano Henry. Sí. ¿Ahora sí me escuchan? Se cayó la señal. Sí, hay problema ya. Entonces prosigo con mi presentación. No se entiende, hermano Henry. Prosigo, Sí, prosiga, Mande. pero no se prosigo entiende. con mi presentación, hermano. Ya, bueno, ahora sí me escuchan. Se escucha, pero Buenas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? se Espera. escucha pero interferencia. Al televisor. Algo le Un pasó. momentico. Buenas, ¿ahora sí me escuchan? Buenas. Henry, se escucha pero distorsionado. Hermano, Debemos cerrar todos los micrófonos. Buenas noches, hermanos. Paz. Buenas noches, paz, hermana Laurita, ¿cómo están? Paz. Bien, gracias, pastor. Pastor, debemos cerrar todos los micrófonos porque parece que el tener uno solo abierto le interfiere a la persona que está hablando. Sí, ¿no? Bien. Sí, abajo donde aparece el telefonito ese Hermano, rojo, allá a mano saludos, gracias, izquierda la paz. pueden. Eso. Hermano, paguen todos los micrófonos y quede uno nada más exponiendo. Gracias, paz, hermano. Mira, ese. Sí, que apaguemos. Sí, señor. Hermano Guillermo, venga, le digo dónde es. Ahí al lado donde está el- la imagen esta del teléfono rojo, ahí al ladito dice, ahí aparece como un micrófono. Dale, se desactiva. Eso, ahora sí. Ahora sí. No se oye, Henry. Laura. Bueno, ¿puedo proseguir? ¿No se Sí, escucha? ya. Ay. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí se escucha? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, listo, espera. Sí. Bueno, listo. Entonces vuelvo a compartir la diapositiva. ¿Están viendo las diapositivas? Ahora. Sí. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, fijémonos, hermanos, que siempre debemos estudiar todo el simbolismo, ¿sí? Que hay implícito, ¿ah? En las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis capítulo 4, el verso 10, ¿ah? Nos dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de estos 24 ancianos. Son adoradores, ¿sí? Vez tras vez en el Apocalipsis se les presenta adorando, ¿sí? A Dios. Y echan sus coronas, esas coronas que ganaron, ¿sí? Por ser vencedores, cada vez que se postran en señal de adoración ante el que está sentado en el trono, que es el Padre, ¿sí?
pues echan sus coronas, muy importante, ¿no? También dice Apocalipsis 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermanos, ahí está la respuesta a los hermanos y amigos que piensan que los 24 ancianos se refiere a los ángeles. Aquí está la respuesta. Mira, Apocalipsis 5:6. Aquí se habla de 3 grupos. ¿De quiénes? Vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes. No estamos hablando de los 4 seres vivientes, pero de acuerdo a textos de Ezequiel y de Isaías podemos notar de que se refiere a querubines, ¿no? Dice, y en medio de los ancianos, ¿sí? Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Ah? Bueno, ahí se habla de 2 grupos, ¿no? En medio del trono y de los 4 seres vivientes. Se habla de 2 grupos, ¿ya? Pero pilas. Aquí en Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, ¿se acuerdan? Que les había dicho que la función de sacerdotal de los israelitas, de esos 24 sacerdotes que se repartían por turnos para que siempre hubiese un servicio en el santuario, ellos también tocaban arpas y sí, entonces representando la función sacerdotal, ¿no? A ver, dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, ahí lo dice claramente, ¿qué son? Las oraciones de los santos, copas de oro llenas de incienso, ¿no? ¿Ah? Ahora sí, hermanos, mire, ahí anteriormente hablaba de 2 grupos. Ahora mire la respuesta para los hermanos. Respeto mucho la postura, ¿sí? Pero no la comparto. ¿Por qué? La postura de que los 24 ancianos son ángeles, porque aquí se diferencian 3 grupos. Antes hablábamos de 2 grupos. De los 4 querubines y los 24 ancianos. Ahora 3 grupos, mire. Miré y oí la voz alrededor de, ¿sí? O los 4 querubines que están enfrente del trono. Y de los ancianos. Y su número era millones, millones de millones. Entonces, fíjense muy bien, hermanos. A los hermanos que creen que los 24 ancianos son seres divinos, ¿sí? O seres espirituales o seres celestiales, se les respeta su punto de vista, pero la misma Biblia dice que no son esos ancianos no son los ángeles, porque fíjate que aquí aparecen los 3 grupos. Oí la voz de muchos ángeles, a ver, un grupo, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Entonces, los ancianos no corresponden a los ángeles o a esa corte angelical de la cual se ha hablado, pues, en el otro grupo, ¿no? ¿Ven? ¿Sí ve? Ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Ves? Claro, la Biblia misma lo explica, ¿no? Los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Mire, fíjense que cada vez más se les presenta adorando, ¿no? Como adoradores, al que vive por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 11:16 también. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoran a Dios, ¿no? ¿Ven? Apocalipsis 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. ¿Ves? Entonces, fíjense muy bien lo que dice el texto, claramente, ¿no? ¿Quiénes cantaban un cántico nuevo delante del trono? ¿Sí? Y delante de los ancianos, bueno, los 144,000, ¿cierto? Y se dice que los 144,000 fueron redimidos entre la tierra. Con esto no estoy queriendo decir de que los 144,000
mil correspondan a los 24 ancianos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque los que postulan eso de que los 24 ancianos son los 144,000 están en un error, porque fíjate que aquí se habla, seres vivientes, ¿sí? Cantaban un cántico, no, ahí en el contexto se está refiriendo a los 144,000. ¿Delante de quién? De los 4 seres vivientes, de los 4 querubines, ¿no? Y de los ancianos. Entonces, eso nos da a entender de que los 144,000 no corresponden a los 24 ancianos. Claramente se ve ahí en las Sagradas Escrituras, hermanos. ¿Ah? Entonces, pues, en conclusión, hermanos, en conclusión, algunos tienen una postura diferente pues, a lo que realmente enseñan las Sagradas Escrituras. Ya vimos que los 24 ancianos no son los 144,000. Apocalipsis 14:3 lo explica claramente. Porque esos 144,000 cantan un cántico nuevo delante de esos 4 seres vivientes y los ancianos, lo cual evidencia que no son los 144. Tampoco esos ancianos, esos 24 ancianos, se refiere a una corte celestial angelical, ¿ya? Ya lo vimos anteriormente, hermanos, en Apocalipsis 5:11, porque ahí se diferencian 3 grupos. Muchos ángeles alrededor del trono, los seres vivientes y de los ancianos. Entonces los ancianos no corresponden a una corte angelical celestial. ¿Ves? Está bien, hermano ¿Quiénes son Henry. estos 12? Para finalizar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. pero ya. Ya la conclusión. Conclusión. Sí. Ya, sí. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿Sí? ¿Es un número simbólico o literal? Algunos dicen que refiere a todos los redimidos, ¿sí? De la tierra. Pero, pues, sí, es decir, es respetable también esa interpretación simbólica, pero pues la Biblia no nos dice eso, ya es una interpretación, pues, producto de un análisis. Bien. Se cortó otra vez, sí. Henry, el hermano Rodolfo que no tiene audio y el hermano Guillermo que quiere participar. Saludos, mi hermano, gracias y paz. ¿Me escuchan? ¿Qué pasa, Sí, hermano. Guillermo? Perdonen que me Estamos esperando. entré un poquito tarde. Lo que pasa es que me bueno. dormí. No, está bien, hermano. No te preocupes por eso. Es la oportunidad. Ahora le corresponde su turno, hermano Jiménez. Saludos, mis hermanos. ¿Cómo están todos? Bueno, todo bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro. Bueno, vamos a presentar algo un poco didáctico, podría decirse, porque aquí no se trata de ninguno de nosotros. Las escrituras tienen suficiente información para que nosotros logremos, a través de la luz que ellas irradian, entender, no de hoy para hoy. Eso requiere tiempo y también investigación. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Entonces yo sí voy a ponerlos un poquito a que me lean algunos versículos de las escrituras todos los hermanos. Bueno, escuché poco del hermano Henry, pero qué bueno, me alegro que haya cambiado pues lo que él había dicho en el grupo. Muy bueno eso. Y eso de verdad que refiere la humildad en un siervo de Dios, que acepte que se equivoca en algún punto y que lo repare. Entonces, quiero que vayan conmigo a algunos pasajes. Bueno, voy a leerles yo Apocalipsis, el famoso capítulo 4 de Apocalipsis. No, sí, el capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos allá. A ver.
¿Quién me lee Apocalipsis capítulo 4, verso desde el 1 hasta el 4, por favor? ¿Alguien que me lo lea? Cualquier hermano. Bueno, hermano, pues. Bueno. Adelante. Gracias, hermano. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto de aquel que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Amén. Aleluya. Gracias, hermana. Saludos. Bueno, hoy tengo mejor audio y todo. Wow, tremendo. Creo que fue porque ajustó un poco el celular. Bueno, hermanos, ahí dice el verso 4 que rodeando el trono habían 24 tronos. ¿Ve? Y en los tronos habían 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas. He escuchado parte de lo que el hermano, mi tocayo Guillermo, saludo mi hermano, un abrazo desde acá de Panamá, decía en cuanto a que los 24 ancianos son un símbolo. Y bueno, yo no lo veo así porque uno tiene que ir. Recuerden que lo que está pasando en Apocalipsis fue profetizado en el antiguo pacto. Entonces, uno no puede ir a la ligera buscando a veces temas fariseicos, temas de tradición que enseñaban mal por su mala interpretación los fariseos, y que Jesús contundentemente los contrapuso. Entonces, yo creo que tenemos que irnos a lo que los profetas venían diciendo, inspirados por Dios. Por ejemplo, alguien que me lea, no, primero voy a decir algunas palabritas, porque es necesario que cada enseñanza que está en Apocalipsis busquemos su referencia profética. ¿Ve? Profética. Es aceptable que se diga o se hable del Israel espiritual. Es válido, pero no son esposas. O sea, ese término no son esposas, es decir, no nos deben impedir el traer a colación las profecías del antiguo pacto, como les dije, en cuanto a esos ancianos. ¿Ve? Es entendible el término, ¿ve? Pero no nos pueden impedir, como les dije, traer a colación qué se dice en el antiguo pacto. ¿Me entienden? ¿Me están escuchando bien allá? Sí, hermano, sigue. Sí, señor, Okay. siga. Okay. Amén. Entonces, no aparece en las escrituras, pero como les dije, se puede entender. En el Pentecostés, les voy a decir lo que yo entiendo, por lo poco que escuché de lo que se dijo ayer. Lo grabé, no sé si alguien vio los links, momentáneamente sé que hay que editarlos, pero los subí para que la gente vea lo que nosotros hacemos acá y entren al grupo, entren a Jixi y puedan escuchar esto. Escuché un poco ayer y lo del Pentecostés, sí se entiende, puede decirse que ahí empezó el Israel espiritual, pero
no nos podemos olvidar de lo que se decía en el antiguo pacto. No sé si me estoy explicando, hermanos. Pues claramente en ese Pentecostés empieza la profecía de Jeremías capítulo 31, verso del 31 al 33, donde el Padre Celestial dice que hará un nuevo pacto. Parte de lo que dice ahí empieza ahí cuando Él derrama de su espíritu, ¿ve? En esas personas que están ahí. O sea, la mente del Todopoderoso en sus siervos, de su voluntad. Y eso está profetizado en Joel capítulo 2, verso del 27 al 32. Alguien que me lea Joel capítulo 2, verso del 27 al 32, por favor. Cualquier hermano. Voy a leerlo yo. Dice así la escritura. Dice, Listo, entonces, bueno, del hermano, léalo. Joel 2, 27 al 32. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos de las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha prometido, y entre los sobrevivientes a quienes Él llame. Aleluya. Hermanos, ¿alguien tiene otra versión? Quiero ser un poquito más claro. ¿Alguien tiene otra versión? Yo se lo voy a leer en la pechita. Dice así. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel. Yo soy Yahweh su Dios, y no hay más fuera de mí, y mi pueblo nunca más será puesto en oprobio. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Aunque sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra sangre, fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Y entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente salvo, como ha dicho Yahweh a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. No solamente se cumple esa profecía, sino también la que está en Isaías capítulo 44, verso del 1 al 8. Yo se los voy a leer para no demorarme tanto. Dice, ahora pues, escúchame, oh Jacob, siervo mío, Israel, a quien escogí. Así dice Yahweh, tu hacedor, el que te formó en el vientre, tu ayudador. No tengas temor, oh Jacob, siervo mío, Israel, a quien he llamado, porque pondré aguas en el lugar seco y torrentes en tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mis bendiciones sobre tus hijos. Brotarán de entre la hierba como sauces junto a torrentes de agua. Este dirá, yo soy de Yahweh. A este se le llamará con el nombre de Jacob. Aquel servirá en su mano, escribirá en su mano. Pertenezco a Yahweh y seré llamado con el nombre de Israel. Así ha dicho Yahweh, el rey de Israel y su salvador. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es semejante a mí? Que lo proclame, que se presente y lo dé a conocer. Desde que yo establecí el pueblo para siempre, al pueblo para siempre, que den a conocer las señales venideras. No tengan miedo, ni se alarmen. ¿No se los anuncié y se los di a conocer desde antes? Ciertamente ustedes me son testigos de que fuera de mí no hay Dios y no hay quien sea poderoso
que yo no conozca. Estas profecías se empezaron a cumplir el día del Pentecostés. No sé si me estoy explicando. Eso está claro. Hay muchos otros pasajes, pero no los quiero traer a colación porque me voy a demorar demasiado. ¿Ve? Ahora, en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, dice aquí, y los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Éxodo capítulo 19, verso 6. Quiero hablarle un poquito de este pasaje que ya lo tenía en el tintero, no he podido participar, pero ya lo había traído a colación el hermano, mi tocayo, el hermano Sánchez Guillermo. Y esto es profético, mi hermano. Esto no es que ahora es algo que solamente es espiritual o un símbolo. No, no, no. Esta es una profecía, mi hermano. Dice aquí, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Esto aquí no es un símbolo, mis hermanos. Esto es literal. Ahora, en el libro de Isaías se describe proféticamente. Aquí voy a entrar de lleno a lo que, ¿quiénes son los 24 ancianos? ¿Ve? En Isaías se describe proféticamente la segunda venida de nuestro Señor Jesús. No la primera, la segunda. ¿Ve? En el plan de Yahweh, claro, del Padre Celestial, del Todopoderoso. Eso podemos leerlo en el capítulo 24 de Isaías. Isaías capítulo 24, verso desde el 21 al 23. Dice así, en aquel día Yahweh castigará a los ejércitos de lo alto en lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra. Y la multitud será amontonada. Escuchen con atención estos pasajes, hermanos. ¿Ve? Y la multitud será amontonada como prisioneros en una mazmorra. Serán considerados prisioneros y quedarán abandonados por muchos días. Ya ustedes deben saber de qué se está hablando aquí. Dice el verso 23. Entonces la luna se avergonzará y el sol se confundirá, porque Yahweh de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y en presencia de sus santos será alabado. ¿Ve? ¿Están escuchando esto? Ahora, yo quiero que alguien me lea en la versión, este pasaje, en la versión Reina Valera. Este pasaje de Isaías capítulo 24, verso 21 al 23. Yo lo leí en la pechita. Si alguien lo puede leer en otra versión. Ok. Y acontecerá en aquel día que Yahvé visitará sobre el ejército sublime en lo alto y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Yahvé de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos fuere glorioso. Aleluya. Delante de, ¿qué dice ahí? Los ancianos. Aleluya. Voy a leer otra versión. Voy a leerlo en la versión VIN. Discúlpame, repítame el texto, que es que se me fue la señal. ¿Cuál fue el texto, por favor? Isaías capítulo 24, verso del 21 al 23. Ah, bueno, gracias. Prosigue, hermana. Dice así. Voy a leerlo en la VIN. Dice, en ese día Yahweh castigará en lo alto al ejército de lo alto y en la tierra a los reyes de la tierra. Serán agrupados en una mazmorra.
Ya ustedes deben saber qué es eso. Como se agrupa a los cautivos, quedarán encerrados en una prisión, pero después de muchos días serán recortados. Entonces la luna se avergonzará y el sol se confundirá, porque Yahweh de los ejércitos, quiero que busquen los comentarios que hablan de este pasaje 23. Ustedes mismos lo escudriñan después de esta, tranquilamente tienen todo este tiempo para hacerlo, después de hoy. Dice, entonces la luna se avergonzará y el sol se confundirá, porque Yahweh de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y la gloria se la revelará a sus ancianos. ¿Se dan cuenta? Hay un concilio celestial, hay un consejo celestial. Y esto no solamente se ve en Apocalipsis, sino que se ve en todo el antiguo pacto, mis hermanos. Por eso que siempre le digo que no se olviden del antiguo pacto, porque lo que está ocurriendo en Apocalipsis ya fue profetizado. Ahora, yo quiero que alguien me lea Isaías capítulo 9, versos 14 al 16. Cualquier hermano. Yo. Del hermano. Por eso en un mismo día Jehová cortará de Israel la cabeza y la cola, la palmera y el junco. El hombre anciano y respetado es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Los que guían a este pueblo lo hacen errar, y los que por ellos son guiados están confundidos. Aleluya. Los ancianos, ¿quiénes son? Según este pasaje, son los que ¿qué? Los que enseñan, los respetados, los que guían al pueblo. Dice aquí, yo no lo digo, ¿ve? Y la cola son los que ¿qué? Los que enseñan mentira. Ya ustedes se pueden imaginar a qué se refiere Apocalipsis, capítulo, creo que el capítulo, si mal no recuerdo, el 7 o el 10, donde dice que Satanás, que el dragón arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo con su cola. ¿Ves? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que hay un concilio. ¿Ves? Hay un concilio del Todopoderoso. Hay gente alrededor de él. Y no es que él necesite que alguien le aconseje. No. Dios imparte su autoridad con otros seres. Por ejemplo, leamos Primero de Reyes, capítulo 22, verso del 15 al 22. Alguien que me lo pueda leer, pero en una versión que no sea la Reina, bueno, puede ser la Reina Valera, pero si tienen otra, sería bueno. Cualquier hermano. Primero de Reyes, capítulo 22, verso del 15 al 22. Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 22, verso del 15 al 22. Ya dice en la versión Torres Amat. Dele, mi hermano. Llegó pues delante del rey, el cual le preguntó: Miqueas, ¿debemos ir a hacer la guerra contra Ramot de Galaad o estarnos quietos? Le respondió Miqueas: anda y ve en hora buena, que el Señor la entregará en manos del rey. Le replicó el rey: te conjuro 1 y 1000 veces en el nombre del Señor, que no me digas sino la verdad. Entonces dijo él: yo vi a todo Israel dispersado por los montes, a semejanza de ovejas sin pastor. Y dijo el Señor: estos no tienen caudillo, vuélvase cada uno en paz a su casa. Al oír esto, el rey de Israel dijo a Jehoshafat: ¿por ventura no te lo dije, que éste jamás me profetizará cosa buena, sino siempre mala? Pero Miqueas, ratificándose, añadió: por tanto,
oye la palabra del Señor. Oigan He esto. Dele. He visto al Señor sentado sobre su solio y a toda la milicia celestial que estaba a su alrededor, a la derecha y a la izquierda. Y dijo el Señor: ¿quién engañará a Acab, rey de Israel, para que vaya y perezca en Ramot de Galat? Sobre lo cual uno dijo una cosa y otro otra. Mas salió del abismo el espíritu maligno y se presentó al Señor diciendo: yo lo engañaré, si me lo permites. Le preguntó el Señor: ¿de qué manera? Y él respondió: seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Y dijo el Señor: lo engañarás y lograrás tu invento. Vete y haz lo que dices. Aleluya. Sí me hubiese gustado que fuera con porque, ¿sabes por qué me gusta la Reina Valera en este caso? Porque menciona el nombre de Dios, aunque sea de una manera errónea, pero lo menciona. Cuando se menciona la palabra Señor, se confunde, la gente piensa que habla de Jesús. Naturalmente estas versiones las usan mucho los unicitarios para postular sus dogmas. Yo lo voy a leer en esta versión. Es buena tu versión, hermano, pero quiero leerlo acá en esta versión para que se entienda un poquito más que se trata de Yahweh. Dice, entonces, dígame, hermano, dígame. 19, que es el énfasis, ¿no? El verso 19. Efectivamente, dice así. Dice, entonces llegó el rey. Lo voy a resumir aquí rapidito. Este capítulo habla de Acab queriendo manipular las profecías del profeta de Dios, mi hermano. Imagínense hasta dónde llegaron estos reyes en ese tiempo, estos reyes malos. ¿Ve? Ellos querían influenciar hasta al mismo profeta, mis hermanos. Voy a leerles desde el verso 18, como dice el hermano. Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que él no me profetiza el bien, sino solo el mal? Pero Miqueas añadió, por tanto, escucha palabra de Yahweh. Vi a Yahweh sentado sobre su trono, y todo el ejército del cielo estaba en pie junto a él. Y no habla de los ejércitos, habla del ejército del cielo. Dice, de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y preguntó Yahweh, o sea, preguntó porque ya él tenía la idea, no es que él preguntó que qué iba a hacer, ¿ves? Y preguntó Yahweh, ¿quién inducirá a Acab para que suba a la batalla y caiga en Ramot de Galat? Y uno respondió de un modo y otro respondía de otro modo. Entonces surgió un espíritu que se paró delante de Yahweh. Ya pueden imaginarse quién es ese. Y dijo, yo lo induciré. Y Yahweh le preguntó, ¿de qué modo? Y él respondió, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. ¿Qué le quiero dar a entender con esta porción de la escritura, este pasaje? Que el Padre Celestial no está solo, tiene un consejo celestial. Ahora, ustedes dirán, pero si son 24 ancianos. Y en las escrituras no habla de que son 24 los que están alrededor del trono. Efectivamente. Lo que sí dice las escrituras, de lo que sí hablan, son de las 24 órdenes sacerdotales. Esto usted puede leerlo en Primero de Crónicas, capítulo 24, todo el capítulo. Ahí ustedes van a leer las 24 órdenes sacerdotales de Israel. Ya ustedes saben quiénes la cumplían, los levitas. El Padre Celestial les dio a ellos por heredad el servicio, el templo. Eso usted mismo puede escudriñarlo ahí en el capítulo 24 primero de Crónicas. Recuerden que todo lo que sucedía aquí era símbolo de lo celestial. A ver si me estoy explicando, como varios ejemplos que hay en Hebreos y también en Hechos de los Apóstoles. Ahora, yo
en lo personal, hay mucho material para esto, pero no me quiero demorar más. Ya llevo, creo que, bastante tiempito. No me dicen las escrituras ni que son esos 24 ancianos, gente que fue redimida. Eso no lo dice la escritura. Tampoco me dice que, o entiendo por las escrituras, que estos 24 ancianos, seres divinos, hay que estudiar bien el concepto de esto. Cuando yo digo seres divinos, no estoy diciendo de que ellos son dioses. No, creo que en mis próximos videos en cuanto a la palabra Elohim, eso se los voy a aclarar, porque aclaro también este concepto. La palabra deidad y divinidad parecieran sinónimas, pero no lo son. La deidad es el Padre Celestial, y las deidades que no son el Padre Celestial, ya ustedes saben que son falsas. No hay otra deidad, no existe otra deidad. Ahora, nosotros, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, vamos a tener esa naturaleza divina. No es que vamos a ser dioses como postulan otros por ahí. Cash Luna dice que nosotros somos Jehová Junior. Imagínense. Ni tampoco es correcto decir que los 24 ancianos son de una familia de Elohim, como postulan algunos otros interpretando privadamente las escrituras. No. Eso es la forma de decir familia de Elohim, es la forma errónea que los cananeos llamaban a sus dioses. Baal, que eso tiene un significado. Baal significa esposo, señor. Entonces, de esa manera, habían muchos dioses en Canaán, y ellos enseñaban de que todos esos dioses formaban parte de una familia de Elohim. Por eso que es incorrecto que nosotros usemos esa forma de llamar a el concilio celestial. Al concilio celestial que las escrituras claramente postulan. No solamente en estos pasajes que le mencioné, hay muchos más, pero no quiero demorarme tanto. Quiero hablarles solamente de un solo detalle. En Éxodo capítulo 20, ya para cerrar, Éxodo capítulo 28, versos del 17 al 21, habla de lo que dice Apocalipsis en el capítulo 21, verso 19, ¿ves? Que es la simiente, los simientes de la ciudad, que tienen dos piedras, dos tipos de piedras se mencionan ahí, y son las que menciona Éxodo capítulo 28, verso del 17 al 21. Eso tiene mucho que ver en cuanto a este tema de los 24 ancianos, pero ya con este comentario quiero cerrar, y posteriormente usted va a escudriñar esto que le acabo de decir. Saludos, mi hermano, gracias y paz, bendiciones de lo alto. Gracias, hermano Guillermo, por su disertación. Bien, hermano Jiménez. Sesión de preguntas. Dígame, mi hermano. Sí, muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Hay algo que quiero preguntarte. Según eso, según tú, los ancianos, ¿son simbólicos o son literales? Son literales, mi hermano. No veo que los 24 ancianos sean simbólicos, por los pasajes que le traje a colación del capítulo 24 de Isaías y el capítulo 9 de Isaías, y otros capítulos que no podía meterlos porque son muy, muy extensos. Y imagínate, me demoré como media hora. La siguiente. ¿Están en el cielo o dónde están? Alrededor del trono, como lo dice Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 4. Capítulo 7 no, es el capítulo 4. O sea, están en el cielo.
están alrededor del trono del Padre Celestial, como claramente el apóstol Juan ve en visión. Sí, pero entonces están alrededor del trono, pero ¿en el cielo o ¿Dónde está el trono ¿dónde está el trono de Dios, hermano? Le pregunto, ¿dónde está el trono de Dios? Bueno, eso era lo que quería saber, ¿no? En el cielo, ¿no? Bueno, bien, entonces muchas gracias, hermano. ¿Hay alguna otra pregunta que le quieran hacer al hermano? Claro que sí. Yo quiero hacerle unas preguntas, hermano. ¿Sí? A ver. Hermano, no se escucha bien, no se escucha bien. Que quiero hacerle unas preguntas. Listo. Bueno, aquí en la descripción que hace Juan de esta visión, él ve a los 24 ancianos con coronas, ¿sí? ¿Usted me podría dar un pasaje de las Sagradas Escrituras donde a miembros de una corte celestial, llámese ángeles o serafines o lo que sea, se vean con en el capítulo 8 de los Salmos, Dios inspiró ahí a David, o al que escribió ese salmo, que Adán era rey y tenía corona. ¿Ves? Ahora, no, pues sí, pero escúchame, no, pero sí, yo te escuché tu pregunta. En Salmo capítulo 8 dice que Adán era rey y tenía corona. Porque siempre, porque no solamente esto, el Job y el capítulo 24 de Isaías habla de que Satanás se presenta ante el concilio. Hay otros pasajes también que lo dicen, y también en el Nuevo Pacto también lo dice. Entonces, es lógico. Dígame. A ver, pero sí, es decir, en el Salmo capítulo 8 puede ser que diga eso, ¿sí? Pero yo quiero que me diga un texto de las Sagradas Escrituras donde se diga que algún miembro de la corte celestial se le vea con coronas. Isaías, por ejemplo, en las visiones que vio de los serafines, querubines y de los ángeles, ¿él los vio con coronas? ¿Ezequiel los vio con coronas? ¿Sí? No. Porque, por ejemplo, tú estás diciendo que Adán se le dice que es rey, ¿no? ¿Sí? Pero yo estoy hablando de las cortes celestiales de las que tú hablas, ¿sí? Pero es que tengo que traerte a colación lo de Adán, porque Adán era el rey de esta tierra, mi hermano. Pero eso que tiene que ver con lo de las cortes celestiales en el cielo. Tiene que ver mucho, porque ahí eso es un concilio. Siempre que veas este concilio vas a ver que hay una reunión, y siempre vas a ver que en esa reunión llega Satanás. Sí. Pero estamos hablando de Adán, un ser humano. Yo quiero que me muestre un texto de las Sagradas Escrituras donde diga que uno de esos miembros de ese concilio se les vea con coronas. ¿Sí? Sí, ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis. Pues ahí sí, mismo. pero es que, por ejemplo, vez tras vez en las Sagradas Escrituras se habla de promesas de coronas para las personas que van a ser redimidas, a los vencedores, ¿sí? Pero nunca se habla de coronas para los ángeles. Efectivamente, pero no se habló nunca del concilio. El concilio solamente se menciona en Apocalipsis, en el Nuevo Pacto. Sí, en el Antiguo Pacto no sale. ¿Qué significan, no sale así. Esas coronas? ¿Qué significan esas coronas entonces? No, ya eso es querer son ya, las huestes celestiales. Efectivamente, yo pienso, hermano, que ya eso es querer. Bueno, aquí hay un hermano que se llama David que levantó la mano, que claro. El querer ir más allá de lo que las escrituras dicen, a veces caemos en interpretaciones inventadas por querer que lo que nosotros pensamos sea así. ¿Ve? Como el tema de los 24 ancianos. Sabemos que
que diga, como el tema de los 144,000. Sabemos, yo nunca he hablado de este tema, no se me ha permitido, pero es literal, el número es literal. Y también las tribus que salen ahí son literales. Ya tendré el tiempo en un video que estoy haciendo. Claro, sí, hermano, pero es que, listo, sí, yo entiendo eso, pero es que la Biblia es su propio intérprete, ¿sí ve? Y en la Biblia nunca me habla de que los ángeles tengan coronas. Pero ¿quién te ha dicho a ti que los 24 ancianos son ángeles? Yo no he dicho eso. Bueno, los ángeles, escúchame, la palabra ángel es una palabra transliterada de la palabra ángelos en el griego. Es una palabra que mensajero, ¿sí? Efectivamente fue transliterada, no fue traducida. Eso no, claro, no es una esencia de un ser, es un título. ¿Ves? Los mensajeros son encargados de llevar, listo, de ser la bocina, se podría decir, la boca de Dios y de vigilar que el propósito de Dios se cumpla. ¿Ves? Bueno, entonces si estos 24 ancianos no son mensajeros, ni querubines, ni serafines, entonces ¿qué son? Forman parte del concilio celestial del Padre Celestial. Pero yo veo que esa es como una interpretación que usted le da al texto, hermano. No, hay varios. Ahí entonces tú no entendiste lo que yo traje a colación. ¿Dios necesita consejeros? ¿Ah? ¿No escuchaste lo que yo dije? No, claro, tú no escuchaste lo que yo dije. Yo escuché todo, a menos de que lo hubiera dicho. No, no me escuchaste. Claro, no, hermano, que sí lo escuché. Perdóneme, hermano, pero yo creo que no me escuché. Porque claro, ahí claramente dice el pasaje 23 del capítulo 24 de Isaías que él reinará y con sus ancianos. Ahí lo dice. ¿Ves? Sí. Y ahí está hablando del concilio celestial, de esa corte que le rodea. ¿Ves? Hermanos, muchas gracias. El hermano que había levantado la mano, a ver, hermano Guillermo. Sí, el hermano David se llama ahí, David Alemán. David. Dice. Bienvenido. Muchas gracias, mi hermano. Un saludo para todos. Dios les bendiga a todos. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Aquí, mire, terminando aquí la reunión que teníamos, nosotros nos reunimos por lo general los sábados a esta hora. Terminamos la reunión y entré a la sala, ¿verdad? Así que por eso estamos aquí, escuchando este bonito tema, ¿verdad? Y qué bonito lo están desarrollando. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo quiero hacer una pregunta, ¿verdad? A nuestros hermanos, porque yo desde ayer que les escuché que para ellos era muy importante el tema de la corona, ¿verdad? Entonces, ellos, sé que ustedes están pidiendo un versículo como quien dice, donde se mira un ángel con una corona, ¿verdad? Pero recordemos que hay situaciones que nosotros como hombres vamos a tener, o como redimidos de Dios vamos a tener, y ahí viene el punto, que hay cosas que nosotros vamos a tener, pero que las queremos llevar también al cielo. Pero también queremos comprender las cosas del cielo que también nos están siendo ocultas. Este tema de los 24 ancianos realmente es un tema que no nos da más allá la palabra para poder profundizar en ellas, que por qué tienen la corona. Entonces yo diría, ¿quién le dio la corona? Porque ahí no dice de que el Señor se la dio la corona. Entonces entraríamos en una discusión para saber quién le dio la corona a estos que tienen corona. Y después podríamos preguntar... Hermano, no se te escucha, mi hermano. Sí se escucha, yo lo estoy escuchando bien. Sí, entonces, ok, ¿y quién le dio la corona? O después vamos a empezar, ¿quién le dio las arpas? ¿Verdad? ¿Y por qué arrojan sus coronas? Vamos a llenarnos de muchas preguntas. Pero yo quiero saber, ¿por qué el interés de la corona? Número uno, ¿verdad? Porque sabemos que en la quinta trompeta, cuando las langostas salen del abismo, se maneja de que las langostas también tienen corona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la importancia? Y no son reyes, conste que no son reyes, porque la interpretación... Hermano Carlos, se escucha muy lejos. La interpretación que está... Hable más durito. Ok, permítame. La interpretación que estaban dando ayer con respecto a las coronas era que cada vez que se hablaba de la corona era porque era un rey.
hablando de la Biblia. Entonces, las langostas que salen, que tienen corona, que salen del pozo del abismo y que dice que ellas traen una corona y no son reyes. Entonces, ¿cuál es la importancia de la corona? Porque estoy viendo de que quieren minimizar todo lo que el hermano Guillermo expuso a un simple punto, la corona. Entonces, ¿te puedo responder? Sí, claro que sí. Claro. Tú preguntas que por qué el interés de la corona, ¿cierto? Sí. Hermano, no se escucha. Y tú también dices que hay cosas que... Bueno, tú dices que por qué el interés de la corona, de hablar de corona, ¿cierto? Y también dices que hay cosas que no están reveladas, pero yo te pregunto, bueno, eso para que me lo respondas después de la respuesta que te voy a dar. El Apocalipsis no es un libro sellado, ¿sí? El Apocalipsis, ¿sí? Es un libro, significa revelación, ¿no? Y esa revelación se encuentra en la misma Biblia, ¿sí? Y el que los ancianos usen coronas de oro en sus cabezas proporciona evidencia de que no son seres humanos. Y te lo voy a explicar, hermano. ¿Ah? En la Biblia nunca se prometen coronas ni a ángeles, ni a querubines, ni a serafines, ni a miembros de una hueste o una corte celestial, ¿cierto? Puedo preguntarte, te tengo ahorita, gente. Espera, hermano, déjame terminar para responderte, ¿sí? Claro. Déjame terminar para responderte porque tú, es decir, tú hiciste una pregunta y yo te la estoy respondiendo, ¿cierto? Vale, y después dale. sí, para que seas ordenadamente. Hermano, habla un poquito más alto, hermano Henry. Sí, señor. ¿Sí? En cambio, tú dices que ¿por qué el interés de corona? La Biblia sí habla de coronas, hermano. La Biblia habla de coronas. La corona que va a recibir el triunfador, el vencedor, ¿sí? Fíjate que Apocalipsis capítulo 2:10, fíjate muy bien, dice en la parte final, en la parte C, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿cierto? ¿Sí? La Biblia debe ser su propio intérprete. Si nosotros decimos que los 24 ancianos se refieren a miembros de una corte celestial, tenemos que evidenciar entonces qué significa cada uno de los símbolos que están explícitos. No, eso es querer ir más allá, hermano. Ahí, ¿cierto? Mira, sí, hermano. No, señor. No, mire. Hay cosas que, escúchame, hermano Henry. Hay cosas que son símbolos y cosas que son claramente literales. Y hay muchos otros pasajes. Hay muchos otros pasajes que hablan de esto, mi hermano. Sí, pero dele, termine. Bueno, sí. Primera de Corintios 9:25, mira lo que nos dice aquí. ¿Sí? Dice, todo atleta se abstiene de todo. Ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. ¿Sí ve? Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema? Claro, le pregunto, que tiene que ver con el tema. De los 24 ancianos. Porque se está hablando de que los 24 ancianos tienen coronas de oro en sus cabezas. Tenemos que llegar a una interpretación. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de ese tema? ¿Sí? Para llegar a una correcta interpretación. Si tú me dices que se refiere a miembros de una corte celestial, bueno, entonces, ¿dónde se dice, en qué parte de las Sagradas Escrituras dice que esos miembros de la corte celestial tengan corona, ¿cierto? Tú citaste un texto de Salmos que no tiene nada que ver con la corte celestial, ¿sí? De Adán, para decir, y entonces le das pues una interpretación que es respetable. No, yo no le doy una interpretación. Lo que pasa es que no me dejaste terminar. No me dejaste terminar lo que yo te quería decir. El por qué Satanás representa al mundo cuando está allá en el concilio. No solamente en esos pasajes. Y por último, sí. Mire, el último texto, hermano, Santiago 1:12. Dice, feliz el hombre que soporta la tentación porque al superar la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman, ¿cierto? Entonces, hermano, como conclusión, nunca se le promete una corona a miembros
celestiales o angelicales o espirituales, ¿sí? ¿Y Nunca quién ha dicho? se le promete una corona. ¿Quién ha dicho eso? Claro, pero es que tienen ¿Quién coronas. dijo eso? Y están, Eso ya son están es sentados. que eso está ahí. No, eso está ahí. Usted tal vez no No, lo quiera hermano. aceptar, hermano. Escúcheme. No, No lo quiera no. aceptar. Mire, Porque, Hermano mira, Guillermo, ayer, hermano, mira, antes de ayer, usted decía que los 24 ancianos formaban parte de los 144,000. no, que tenían que Hoy ver con viene los trayendo, 144,000. escúchame, hoy viene trayendo a colación todos los pasajes que hablan de corona que se refiere al premio que nos da nuestro Señor Claro, por entonces esforzarnos por cumplir. Eso no tiene nada que ver con la visión que Juan tiene ahí. Como también estás diciendo algo sobre los ángeles, eso no tiene nada que ver con los seres celestiales, mi hermano. Ángel es una palabra transliterada, es un título, no sí, yo lo refiere sé. la naturaleza de esos seres espirituales, mi hermano. Sí, Pero sí, entonces, sí. ¿por qué tú estás diciendo entonces que los 24 ancianos no son ángeles? Eso no tiene nada que ver, mi hermano. Eso Bueno, es, para mí, escúchame, yo pienso que eso es tratar de manipular y hacer que los versos digan lo que tú quieres que digan. pero Ahí es que claramente, entonces, escúchame, el apóstol Juan ve claramente a 24 ancianos en 24 tronos que rodean el trono de Dios. sí. Y usted nos acuerda que también, usted nos acuerda que Jesucristo también le dijo a sus discípulos que ellos se sentarían en tronos para juzgar a las tribus de Israel. ¿Sí? Efectivamente. Ah, bueno. Hermano Entonces, Henry, ¿dónde se van a sentar a juzgar las tribus de Israel? ¿En el cielo o en la tierra? pues en la tierra. Entonces, ¿qué están haciendo en el cielo? Número uno. Número dos. Es que el cielo, Henry, el trono significa la presencia de Dios. Hermano Henry, cuando hablamos No, nosotros trono de es, espérame, hermano es Henry, reino, es reino, gobierno, mi el hermano. trono Es no lo que representa, Jesús venía predicando. Sí, el trono no representa la presencia de Dios, porque entonces tendríamos 24 dioses cuando hablamos de 24 tronos. ¿Correcto o no? El trono representaría un reinado o alguien que tiene un título de gobierno o de reino. ¿Que representa 24 dioses? Claro que no son 24 dioses. Claro que no, porque pero usted me dice de que el trono representa a Dios. Sí, entonces, por eso. Hay que corregir eso. No todo trono representa a Dios. Efectivamente. Pero es que el hermano Guillermo, usted dijo una pregunta. El hermano Guillermo dijo que esas 24 estarían en el trono. ¿Y que dónde estaba el trono? Entonces, en el cielo. Hablando del trono de Dios. Hablando del trono de Dios en el cielo. Y cuando hablamos del cielo se supone que son celestiales, ¿no? Así es. Eso es lo que yo le interpreté al hermano Guillermo. No, es que eso no es una interpretación, es obvio que si están alrededor del trono son seres celestiales. Entonces también entiendo la interpretación de Henry basada en las escrituras, que las coronas no son para seres celestiales, sino para humanos, o sea, según las interpretaciones. No, eso es ir más allá. Eso es ir más allá. Según lo que él habla basado en las escrituras, ¿no? No, porque me lo está dando con textos bíblicos, entonces. Es que esos textos bíblicos solamente hablan de la corona. A ver, hermanos, por favor, ¿me escuchan? Sí, hermano. Se interrumpió. Que lo pongan Sí. en los micrófonos. Hermano. Un momento. Bueno, listo. Un momento, por favor. Sí. El tema está interesante, pero habíamos acordado ayer que iba a participar el hermano Guillermo y luego entonces tendríamos también la participación del hermano Rodolfo. Así que entonces el tema está inconcluso. Vamos a escuchar el aporte del hermano Rodolfo y después entonces veremos preguntas y llegaremos a conclusiones. ¿Está bien? Yo necesitaba hablar sobre Sí, lo de las coronas porque quedaron en que eso iba a responderlo. Muy bien. Hermano Rodolfo. Ok. Bueno. Hermano Rodolfo tiene la palabra. Ok. Bueno, yo como ayer había comentado, luego de finalizar la reunión, me quedé charlando un poco con el hermano Henry, con la hermanita Laura. En principio yo tenía entendido que los 24 ancianos eran literales y
que estos 24 ancianos, ahora agrego, que eran más o menos de la misma constitución espiritual que los 4 querubines, o sea, son criaturas de Dios. Nada que ver con eso que alguna persona había dicho, que hasta habían dicho que los 4 querubinos y los 24 ancianos llegaban a ser coeternos con el Padre. Hoy, la verdad, ya estoy un poco desorientado, porque es muy valioso también lo que ha comentado, lo que ha expuesto el hermano Guillermo Jiménez. Entonces, voy a tener que estudiar un poco todos estos textos, los he anotado, desde Apocalipsis 4:4 hasta llegar a Éxodo 28, 17 al 21. Y está muy interesante el tema, pero bueno, no puedo ahora opinar al igual que ayer. Por eso es que son muy buenas estas exposiciones y estas especies de debates que se van dando, porque nos ayudan un poco a tener la duda, y esa duda nos lleva a investigar y a sacar conclusiones a posterior. Y al igual que yo comenté el tema de los 144.000, el tema de los 24 ancianos no es una doctrina que nos condene o nos salve. Así que el que quiera creer una cosa o la otra, que son literales o que no lo son, o sea, que son simbólicos, bueno, cada uno después se queda con la conclusión que quiera. No obstante, tampoco es cuestión de porque alguna creencia no es condenable o salvable, o sea, no son doctrinas principales, tampoco es cuestión de decir cualquier cosa, obviamente, y de entender cualquier cosa, porque si no, eso nos resta conocimiento y sabiduría. Así que bueno, lo que sí, yo en mi limitación en cuanto al conocimiento, porque yo veo que tanto el hermano Guillermo Sánchez como el hermano Guillermo Jiménez y Henry, el hermano Henry, yo veo que tienen muchísimo conocimiento en cuanto a las escrituras. No había reparado en que Joel 2:27 al 32 e Isaías 24, del 21 al 23, se relacionan directamente con Mateo 24, 29 al 30, en cuanto a lo que respecta a la segunda venida de Jesucristo. No pensé que ya en esa época había esta clase de profecías. Y bueno, recordamos, ¿no?, que Mateo 24, 29 al 31 dice: y luego de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. En cuanto al tema de las coronas, y yo creo que acá uno puede tener una postura intermedia. O sea, nosotros tenemos que terminar la carrera, como dice Pablo, para llegar a obtener la corona de vida. Entonces, eso a mí me queda clarísimo. Así que, bueno, como dije anteriormente, es cuestión de investigar un poquito más el tema y, bueno, en algún momento sacar alguna conclusión. Bueno, ese es mi pequeño comentario. Paso palabra. Amén, hermano, muy bueno su argumento. Gracias, hermana Laura. Hermano Henry. Bueno, ¿preguntas? Hermano Henry. Me gustaría agregar algo al hermano, ay, se me olvidó el nombre.
y al hermano Guillermo, ¿sí? Fíjate que en Apocalipsis capítulo 4, el verso 4, se habla que estos ancianos, ¿sí? Están sentados en tronos. Bueno, en una parte, bueno, dice, bueno, uno de los versículos que leímos, están sentados en tronos, ¿no? ¿Ah? Ahora, también Lucas 22, 28 al 30, cuando Jesucristo habló con sus discípulos, sus apóstoles, le dijo, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ah? Se relaciona mucho con este texto de Apocalipsis capítulo 4, ¿no? Donde se dice que estos 24 ancianos están sentados en tronos, ¿no? Donde dice Apocalipsis 4:4, alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, ¿no? Entonces, ya, ahí se está hablando de tronos, ¿no? No debemos ignorar eso, ¿no? Y Jesús se los prometió a los discípulos, a los apóstoles. Hermano, a ver. Y nosotros también nos vamos a sentar en tronos, hermano Henry. Es que nosotros, hermano Henry, es que mire, nosotros en primer lugar no estamos negando la existencia de los 12 apóstoles que se van a sentar en los 12 tronos y que estos tronos, usted ya lo dijo, que son terrenales, no son celestiales. Ahora, el punto de los tronos es algo importante de saber, porque se van a sentar a reinar. Cada vez que la Biblia, ahí no vamos a decir en el Nuevo Testamento o en Apocalipsis o en el Antiguo Testamento, sino que en toda la Biblia los tronos siempre han significado algo, posición de reinar. Por ello, los 24 ángeles que están sentados en tronos plural, alrededor del trono de Dios, ¿verdad? O sea, alrededor del trono del Padre, porque así lo dice. Entonces, ellos están reinando, sí están reinando. Y así. Entonces, ¿sí son ángeles? Para mí sí son ángeles. O sea, ¿sí? Yo entiendo de que lo que el hermano Guillermo quizás diga que no y todo por la palabra ángel, por la contextualización de lo que significa la palabra ángel y el estudio de lo que es la palabra ángel. Pero si usted lo quiere poner, son seres celestiales. Vale. Para no decir ángeles. Creo que es más correcto, hermano. ¿Verdad? Para no decir ángeles, porque yo entiendo la situación de la diferencia entre lo que es un ángel, lo que es un serafín, lo que es un querubín, ¿verdad? O un querub, o un seraf, ¿verdad? Como lo quiera ya ir desglosando, ¿verdad? Lo que son dominios, lo que son principados y todo esto. Pero estamos hablando exactamente de los que están sentados, estos seres celestiales que están sentados en los tronos. Ahora, le voy a decir un punto, hermano Henry, y para todos los que están aquí. Si los 24 tronos representan, cada uno de ellos representa una multitud o cada uno de ellos representa a una persona. Les pregunto. Bueno, personalmente yo pienso que es un número literal, ¿no? Porque hay dos textos del Apocalipsis donde se dice que pues, Juan habló con uno de esos apóstoles, ¿no? Algunos pensarán que de pronto representan a multitudes. Para mí es literal. Perfecto, mi hermano, y le agradezco porque así es, así vamos a avanzar, es literal, es uno, no puede ser un grupo, porque cuando dice que habló con uno de los, ¿cómo se llama? De los ancianos, habla de uno, no habla de un grupo. Entonces, y en 2 ocasiones habló. Sí, y vamos entonces a reducir de que eso. Ahí estamos de acuerdo. Claro. Exacto, hay que ir poniendo los puntos que estamos de acuerdo, que están en el cielo, ¿verdad? O sea, que son celestiales para los que creemos que literalmente son seres celestiales. Y ahora vamos a pasar, que ¿por qué tienen corona? Porque están sentados en trono y hay dominio. Creo que ahí todos estamos de acuerdo también. ¿Verdad? Pregunto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que si hay tronos, sí. Amén. Estamos de acuerdo, hermano. Quiero dar un leve aportito ahí, no va a durar ni 10 segundos. Sí, porque lo terrenal es símbolo de lo que hay allá arriba en el cielo, mi hermano.
Así es sombra. La sombra está aquí y la figura es allá. Estamos claros. Muy bien. Entonces, con respecto a las coronas, mis hermanos, es importante saber de que las coronas fueron promesas dadas a nosotros. Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero también hay promesas dadas no solo para nosotros los buenos, sino que también para los malos, porque también en el Nuevo Testamento se habla de la bestia y de la bestia que va a recibir corona y que va a recibir un trono y un reinado. Entonces, no siempre va a significar que la corona es lo más importante, ¿verdad? Porque nosotros sí tenemos la corona de vida, sí vamos a tener la corona incorruptible que acaba de decir, todos estamos de acuerdo, pero están exagerando un punto. Nosotros no conocemos y no sabemos las promesas que Dios en su sola potestad pudo haber dado y ofrecido a los ángeles. Entonces, no podemos decir que a los ángeles no se les ha dado la oportunidad de tener o no tener una corona, porque nosotros estamos propensos a recibir vestiduras blancas, las cuales los ángeles las tienen, ¿verdad? Entonces, nosotros al ir allá de decir de que porque nunca me veo yo un ángel o un ser celestial, aparte de Dios, ¿verdad? Que tenga corona, entonces nosotros no podemos decir que nadie puede tener, porque sería como quien dice limitar la posibilidad que solo Dios tiene. No podemos saber qué fue lo que pasó y por qué los 24 ancianos tienen corona. ¿Le puedo hacer una pregunta, hermano? Claro que sí. Sí. Quiero que me muestre un texto de las Sagradas Escrituras, sea del Antiguo Pacto o del Nuevo Pacto, donde se diga que seres celestiales están sentados en tronos. Bueno, es que es lo que está diciendo ahí, porque usted y yo todos sabemos de que los 24 ancianos que están ahí, y ya dijimos de que son individuales, son individuos, son 24 que están sentados en tronos. Hermano, ¿le puedo hacer una observación? Yo creo que esa pregunta que hace el hermano Henry es para que tú digas un disparate. No, hermano, es para analizar, Sí, estamos analizando. es que hermano, ahí clarito, hermano, lo que estás diciendo estamos analizando. Efectivamente, pero lo que estás diciendo lo dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 4, verso 4. ¿Por qué interpretar algo que está claramente en las Escrituras? Sí, porque bueno, lo que sí es símbolo es la corona que nos van a dar a nosotros, porque en las Escrituras, en el Apocalipsis, no se ve ninguno de los que están vestidos de blanco con coronas. ¿O sí, mi hermano? No todas las coronas en las Escrituras son... No todas las coronas en las Escrituras son literales, mi hermano. Hay que saber cuándo algo es literal y cuándo es simbólico. La razón de mi pregunta. ¿Puedo explicar la razón de mi pregunta? ¿Sí? Listo. Voy a hacer. Ahorita voy a hacer esto y lo escucho ustedes. En ningún lugar de las Sagradas Escrituras se menciona que ángeles o seres celestiales se sienten en tronos ni se muestran gobernando, ¿sí? De pronto dices, bueno, pero en ese texto de Apocalipsis, ¿sí? En cambio, a los cristianos se les promete varias veces que gobernarán con Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 2, 26 al 27, dice, a los cristianos o al pueblo de Dios, mi hermano. Bueno, al pueblo de Dios, llamémoslo al pueblo de Dios entonces. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermano, pero y la regirá con vara de hierro. Henry, está muy bien el punto, y quedemos ahí, vaya. Se les da autoridad, y si les dice, van a reinar conmigo, y van a estar reinando, ¿qué? Naciones, no en el cielo, va a ser en la tierra. Ahora, ese reinado es en la tierra cuando Cristo reine, cuando Cristo venga a gobernar sobre la tierra. No estamos hablando de un reinado eterno, estamos hablando de un reinado que tiene un lapso, un principio y un fin en cuanto a lo que es en la tierra. El reinado de Cristo con hombres. Porque cuando descienda la nueva Jerusalén, ahí no van a haber naciones, ahí ya no van a haber lenguas, ya no van a haber tribus, ahí todo va a ser una sola nación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a ser esos 24 ancianos, verdad, que están ya en el cielo? Y no dice que no es que estarán, dice que ya estaban en el cielo. Ahora, póngale de que uno de esos ancianos sean uno de los 12 apóstoles. No sé si así lo interpretan ustedes, que los 24 humanos, 12 apóstoles más los 12
los 12 patriarcas de las tribus de Israel. No sé si los interpretan así como los 24. ¿Usted escuchó mi estudio, hermano? No, en mi estudio yo dije que no hay divisiones. En el estudio yo dije claramente que ahí se habla de 24 ancianos, que aunque muchos piensan que son las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles, y suman 12 más 12, en la Biblia nunca se les divide, ¿no? O el Apocalipsis nunca los presenta divididos. Me parece muy perfecto, porque cuando el error que tendrían cada uno de ellos es que cuando Juan está arriba en el cielo y platica y los ve a los 24 ancianos, si Juan perteneciera a los 12 apóstoles y fuera uno de ellos, entonces tendrían que haber habido 23, porque él estaba ahí, o él se habría visto ahí, y él habría dicho, ve, ahí estaba yo, y yo entre los 24 ancianos, ¿me entiendes? Entonces, eso es el punto. El punto también es que nunca se deja registrado en la palabra de Dios de que esos ancianos fuesen hombres o que fuesen una simbología. Es más, siempre se refieren, porque no solo aparecen ahí, aparecen en el transcurso de lo que son las copas y las que son las trompetas, aparecen tanto los 4 seres vivientes con los ancianos, y siempre individuales, y se asemeja a que son seres celestiales. Nunca se dice que son hombres, porque para ser hombres tendrían que estar con un cuerpo glorificado. Y si es un cuerpo glorificado, entonces tendría que ser de que ya no solo Cristo tiene cuerpo glorificado. Pero también debe tener en cuenta que esa palabra ancianos nunca se emplea en las escrituras para referirse a seres celestiales o ángeles o a nada de eso. Bueno, ¿sí? Recuerda de que sí se refiere una vez en Daniel, en el caso cuando está el anciano de días, sí se refiere bueno, pero en ocasión de Dios. Celestiales. No, de Dios, pero tú me dices que nunca. Bueno, entonces no vuelvo y repito, hermano, no escuchaste el pasaje que trae a colación, porque ahí dice la escritura que los que están alrededor del Padre Celestial son ancianos. Y yo dije que buscaran los comentarios de ese pasaje. ¿Cuál es el pasaje? Eso me dice el pasaje de Isaías capítulo 24. Ese pasaje los va a llevar a otros pasajes también, porque tiene referencias cruzadas. El capítulo 26 de Isaías, verso del 21 al 23. Me enfatizo en el verso 23, que habla de los ancianos que están en el concilio de Dios. ¿Ve? Ahí, alrededor. Isaías 26 no tiene hasta el 23, hasta el 21 nomás. Debe ser otro capítulo. Sí, ¿Isaías qué? Debe ser Isaías 9 o Isaías 24. Hermanos, ¿me permiten una intervención? Claro, hermano. Hermanos, el hecho de que están diciendo ustedes de que los 24 ancianos son literales, yo discrepo con eso. ¿Por qué? Porque tomando el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8 al 10, nos dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con su sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos, de estos que has rescatado o has comprado, de ellos hiciste un reino de sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, ¿por qué digo que no son literales? Para mí son simbólicos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque está hablando aquí de un reinado. El hecho de que los ancianos tienen la corona que indica reinado es al reinado futuro, cuando el Señor va a rescatarnos, toda su iglesia, todos sus redimidos, y luego nos dará la corona de vida, y que tendremos que reinar con él 1000 años en su reino.
Y también iremos a juzgar a todas aquellas naciones, a todos los impíos. Esa es una misión que tenemos allá. No son de los 144,000, es una misión de todos los redimidos. Así que, por lo tanto, esto es una visión y esto es simbólico, ya que llegará el tiempo de que todos seremos reunidos, el Señor a su pueblo, a su iglesia, y luego entonces vendrá el Señor, ¿cierto? Lo tomará y iremos a recibir al Señor en el aire y luego vamos a ir al monte de Sión y allí cuando ven, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hermanos, para mí no son literales, me disculpan. Hermano, ¿cuál fue la referencia que dio? Sí, ahorita yo le voy a contestar a lo que está hablando. Apocalipsis 5 del 8 al 10. 5 del 8 al 10, ok. Es que mire, la misma referencia que usted está hablando nos ayuda a entender el punto, ¿verdad? Porque dice que y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso que son que las oraciones de los santos. Si los 24 ancianos nos representaran a nosotros, entonces no tendría razón de ser que diría las copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos, sino que las oraciones de los mismos de ellos mismos. Porque si los 24 ancianos van a representarnos, ellos tendrían que estar incluidos en esas oraciones. Pero las oraciones de los santos se refieren a nuestras oraciones. Y esas son las que están en la copa donde está el incienso, que la toman ellos y donde están los 4 seres vivientes. La misma palabra le está diciendo y nos está enseñando ahí de que están siendo, como quien dice, están excluidos de toda esta situación. Ahora, si nosotros vamos a reinar, a nosotros es que nos toca reinar, o sea, a los escogidos, ¿verdad? El que Dios escoja, que va a reinar, como David, que va a ser uno de los que ya está bien establecido, que va a ser el rey de Israel. Entonces, a él va a recibir su corona. Los apóstoles que están hablando ustedes, ¿verdad? Estamos de acuerdo, van a venir a reinar y son escogidos por Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis 20:24, cuando dice y se da la primera resurrección, que los que recibieron facultad de gobernar van a gobernar con Cristo. Y eso es lo mismo. Y no estamos en contra del gobierno milenial, no estamos en contra de esto. El punto es, ¿por qué decir que esos 24 ancianos son los que vienen a gobernar? Ese es el punto. No hay una relación. Tenemos que aceptar de que son seres celestiales nada más. Por no literales, no simbología. ¿Simbología de qué? ¿Simbología nuestra? No podrían ser. Porque el mismo incienso dice el incienso de los santos. Si no diría las oraciones de ellos. Y no dice las oraciones de ellos, dice la oración de los santos. Está mal interpretado esto. Escúcheme bien, hermano. Si eso fuese así, y el cielo está lleno, según eso, de algunos personajes, como son los 124, los 24 ancianos y los 144,000, si están en el cielo, ¿dónde quedan las palabras de Jesús cuando dijo en San Juan capítulo 3, verso 23, que al cielo no ha ido nadie, no ha subido nadie, el único que subió fue el que descendió, y él está hablando de él mismo, o sea, de Jesús. Entonces, le respondo, hermano, espera, le respondo esto. Mire, Jesucristo dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Y esto es el que hablaba con nosotros, que es el Hijo de Dios. Y es el único que había visto. El Padre dijo, ¿y a quién se lo dice? A los hombres. O sea, ningún hombre ha subido al cielo. Nosotros no estamos hablando ahorita, permítame, no estamos hablando aquí de los 144,000, porque tanto yo sé que el hermano Guillermo como de mi parte, no estamos hablando que los 144,000 están en el cielo. ¿Okay? Aquí dejamos los 144,000 afuera y precisamente porque ningún hombre puede estar en el cielo, ¿qué significa? Que estos 24 ancianos son seres celestiales. No son Efectivamente. No son seres humanos. Efectivamente. Nadie ha dicho que los 24 ancianos son hombres que están allá arriba. No. Nadie ha dicho eso.
pero si llegáramos a esa interpretación, entonces también podríamos decir que la gran muchedumbre entonces está en el cielo, que lo siento, bueno, lo siento. No, esas son cosas que van a pasar, mi hermano. Léase el capítulo 4. El capítulo 4 de Apocalipsis dice que son cosas, y el capítulo 3 que van a suceder. Eso no ha pasado. Entonces, ¿sí ve? Entonces, porque, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 7 se dice que están delante del trono y todo eso. Entonces, hay que tomar esto con pinzas también. Porque efectivamente, entonces, hermano Henry, te explico un poco eso. Esas cosas son profecías de lo que va a acontecer. Eso es una revelación. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, o Itgalut en hebreo. Itgalut y revelaciones, apocalipsis es lo mismo, significa lo mismo y es revelación. Y eso son cosas que van a acontecer en el futuro. Sí, claro. Y si son cosas que van a acontecer en el futuro, entonces Apocalipsis 4, entonces ¿qué? Es decir, pues sí, ahí sea la visión del trono de Dios y todo, ¿no? Pero entonces también sería una visión futurista. No, esa era una visión que le entregaron a él en el presente, en el tiempo que estaba viendo. Sí. Era una visión presencial, o sea. Sí, presente. hermano, eso en el presente de Juan, él vio eso en el futuro. No sé si que eso es para el futuro, como claramente lo explica también Daniel, en el capítulo, no solamente en el capítulo 12, en el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 10, el capítulo 9, son cosas que están para los días finales. ¿Por qué ustedes representan de que no son seres celestiales? Hermano Henry, hermano Guillermo, me quiero disculpar de verdad que de repente está un poquito, pero es porque he querido participar todos estos días y no he podido porque ha estado esto malo, entonces he visto, perdóname hermano Henry, hermano Guillermo, de verdad que sí, aquí está bien, públicamente. Está bien. No, está bien, está de bien. De repente me escuché un poquito también. Sí. Muy bueno de su parte, hermano Guillermo, bueno, muy bueno, está bien. Yo particularmente, la conclusión que tomo para mí, ¿sí? Los 24 ancianos ese número 24 es literal, ¿sí? Para mí, Henry Jaime Martínez, ¿sí? Pero no se refiere a ninguna corte celestial, por las razones que expuse anteriormente. Se les ve con coronas de oro, ¿sí? La interpretación que da la Biblia de las coronas, que es para los vencedores, para el pueblo de Dios. También se les ve sentados en tronos, como Jesucristo le prometió a los discípulos que ellos se sentarían en tronos, ¿sí? Para juzgar a las tribus de Israel. Es decir, eso es lo que yo puedo visualizar ahí. Es decir, no hay ningún texto en la Biblia que me muestre a mí, ¿sí? Hermano Henry. A mí que a los seres celestiales estén sentados en tronos, tampoco hay un texto que diga que tengan coronas, ¿ves? Entonces eso me hace pensar a mí que son seres humanos, redimidos, ¿sí? O que heredaron la corona de vida eterna incorruptible, ¿ves? Ok, hermano Henry, mire, yo quiero ayudarle en unos puntos. Señor. Me gustaría ayudarle en unos puntos, hermano Henry. Espera que el hermano Guillermo va a hacer un apunte, el hermano Guillermo Sánchez. Y después tú, ¿sí? ¿Vale, hermano? Dale. Hermano Henry, si para ti son literales, ¿cierto? Y son humanos. Entonces, ¿dónde se encuentran? Es que ahí donde tendríamos que entrar a estudiar y a desmenuzar la palabra trono de Dios, ¿no? Hermano Henry, yo quiero responderle al hermano Guillermo, perdona. Bueno, listo. A ver. Yo sinceramente, lo poquito que pude escuchar de lo que el hermano Henry dijo ayer y lo que ha dicho hoy, él no ha dicho que son hombres. Por lo menos yo no escuché que él dijo eso. Yo tampoco he dicho que son hombres.
pero está Ahora, diciendo que son humanos. ¿quién dijo Claro eso? que sí. Hermano Yo lo Henry, he dicho. Creo que son redimidos, hermano Guillermo. Ah, Entonces, por Henry, eso, Henry. sí, el Sí, hermano Henry sí. está diciendo que son redimidos. Entonces, si son Ah, redimidos, no está había diciendo que escuchado son eso. humanos. No había escuchado claro. eso, hermano Henry. Pero hace poco acaba de decir, y estoy de acuerdo, es que lo que le va a decir el hermano también, no hay ningún hombre. Ah, ¿me entiendes? perdonen, entonces, perdonen. Ahí Henry Perdón, tiene hermano razón. Guillermo, no había escuchado al hermano Henry diciendo eso. Yo no digo que son, yo en lo personal no digo que son, porque ya es ir más allá de lo que las escrituras dicen. Por eso yo siempre en estos dos temas de los 144,000 y los 24 ancianos tienen que irse al antiguo pacto, porque lo que va a ocurrir al final fue profetizado antes. ¿Me explico? Ahora, Si vamos al antiguo, sí, sé que hay hermano promesas, Iván, sé que hay Mire. promesas de coronas y de tronos. Por eso yo Claro. le pregunté antes al hermano Henry, yo se lo pregunto a usted esta vez, hermano Guillermo. a ver, Todos nosotros recibiremos coronas y tronos, nosotros, los seres muy humanos, bien, cuando nos sí, redimos. los salvados, sí. Recibiremos corona, la corona de la vida, y iremos a sentarnos en su trono para juzgar. Recuerde que una de las misiones nuestras en el reino de Cristo, en el milenio, vamos a juzgar a todos los impíos. Efectivamente, eso es lo que significa esos tronos. De tal Es manera, eso, reino de Dios. Trono, reino, es eso. O sea, ahí sí hay un símbolo, pero por eso, lo que ve Juan es literal. Lo que ve Juan es literal. Juan en Apocalipsis no ve a las multitudes sentadas todos en tronos. ¿Me explico? Ni todos. No, la multitud. No, esa multitud no tiene trono, mi hermano. Eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces, ahí sí es un símbolo. Ahí sí. ¿Ve? Porque eso refiere al gobierno de Dios, al reino de Dios que venía profetizando Jesús. ¿Ve? Predicando. Jesús, ¿qué predicó? ¿Cuál es el evangelio? Porque hay personas que no conocen cuál es el evangelio. ¿Cuál es esa noticia que Jesús trajo de parte del Padre? ¿Cuál era? Jesús predicaba del reino de Dios y del arrepentimiento de los hombres. Y entonces le decía el porqué de su arrepentimiento. Jesús nunca le decía, o en la mayoría de los casos, nunca le dijo a alguien que iba a recibir algo si no hacía algo. ¿Ve? O sea, hay que obedecer lo que Jesús dice, que sabemos que se lo dijo el Padre. Jesús dijo claramente que él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Ve? Y ese es el reino que él vino a predicar. Eso es lo que yo le estaba preguntando era eso, que si nosotros, los seres humanos, yo, usted, Henry, el hermano alemán, vamos a recibir tronos literales. Mira, hermano, tenemos que leer, volvamos a leer lo que ya había dicho el hermano Henry. En Lucas capítulo 22, ¿sí? Versículo 28. Sí, hermano, pero yo le estoy haciendo una pregunta que usted puede contestar sí o no. Es obvio. O sea, ahí dice que nos vamos a sentar y vamos a jugar. Usted y yo vamos a recibir un trono literal. Ahora bien, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa y en mi reino. Yo sentaréis sobre tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Sí, hermano, pero ahí, ¿a quién se está dirigiendo ahí Jesús? En ese pasaje, ¿a quién se dirige Jesús? Ahí, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A los apóstoles o él está diciendo que a todos los que sean salvos? O a todos los que estaban escuchando que eran salvos. ¿A quién se dirigió?
Ahí está el asunto. O sea, hay que aprender a diferenciar A ver, cuando Sí, algo el es, silencio otorga, ¿verdad? cuando algo es literal y cuando es un símbolo. Así es, así es. Ah, No le pregunto a mi hermano. por eso es que ahí dice, y yo os sentaréis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces,